A veces, el amor no se presenta como lo esperamos. No siempre llega envuelto en presencia constante, palabras dulces o certeza emocional. A veces, el amor aparece y desaparece. Y ese movimiento nos deja confundidos, heridos, preguntándonos, ¿cómo alguien que decía amarme puede ignorarme de un momento a otro? ¿Cómo puede alejarse sin decir nada? Si estás atravesando este dolor silencioso, quiero que sepas algo importante. Tu experiencia tiene sentido. Aunque duela, aunque parezca injusta, incluso aunque no tenga explicación lógica. Hoy vamos a explorar una verdad profunda. El amor, en su forma más auténtica, no solo une, también revela. Y en ese proceso de revelación puede desatar tormentas internas que ni siquiera quien ama sabe cómo enfrentar. Carl Jung, uno de los grandes pensadores del alma humana, decía que lo que negamos de nosotros mismos no desaparece, sino que se proyecta. Y el amor es quizás el espejo más poderoso donde nuestra sombra, esas partes no reconocidas, heridas, temores y memorias reprimidas, cobra vida. Porque amar de verdad no es un simple sentimiento romántico, es un portal hacia el inconsciente, una fuerza arquetípica que remueve capas profundas de nuestra historia emocional. Cuando alguien te ama genuinamente, pero se aleja, no siempre es porque dejó de amar. A veces es porque el amor que siente lo enfrenta con algo que no puede controlar. Y eso activa un conflicto interno entre su alma y su ego. El ego quiere seguridad. El ego quiere control. El ego teme perderse, ser herido, volverse vulnerable. Y el amor, por su propia naturaleza, exige todo lo contrario: entrega, rendición, apertura, presencia. Así que el ego, para proteger al individuo, a veces elige retirarse. Crea distancia, se vuelve frío, desaparece. No porque no sienta, sino porque no sabe qué hacer con lo que siente. Este alejamiento no es un rechazo a ti, es una huida de lo que tú despiertas. Porque el amor verdadero no permite que sigamos escondidos detrás de máscaras. Nos obliga a mirar dentro. Y eso puede ser aterrador, especialmente para quien ha vivido reprimiendo el dolor, la carencia, el miedo a ser abandonado. A menudo, el vínculo con alguien que realmente amamos activa heridas de la infancia, inseguridades que creíamos superadas, memorias de momentos en los que nos sentimos invisibles, no suficientes o desprotegidos. Cuando ese amor toca esas fibras profundas, el sistema nervioso entra en alerta y el alma, aún deseando permanecer, se ve empujada a huir por un impulso de protección. Quizás ahora estés preguntándote, ¿entonces me ignora porque me ama? No. Te ignora porque el amor que siente lo confronta con algo que no entiende. El silencio que hoy te lastima puede ser el eco de una lucha interna que él mismo no sabe nombrar. Jung también decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Amar saca a la luz esa oscuridad. Y muchas personas, al verla, no están listas para quedarse. Prefieren huir antes que enfrentarse. No es tu culpa si alguien no puede sostener lo que siente. No eres responsable por las emociones no procesadas del otro, pero sí eres responsable de ti, de cuidar tu corazón, de proteger tu paz, de no reducir tu valor al vaivén emocional de otra persona. Este video es una invitación, una pausa para sentir, comprender y sanar. Vamos a hablar de la psicología profunda del amor. Vamos a mirar más allá del comportamiento externo y entender lo que se esconde en los rincones invisibles del alma humana, no para justificar lo injustificable, sino para comprender desde un lugar más elevado. Porque el amor que se va también deja un mensaje. Y si sabes escucharlo, ese mensaje puede transformarte. No estás solo.
Lo que sientes es válido. Y hay un camino de regreso a ti, más allá del otro. A veces, lo que parece una pérdida, en realidad es el inicio de una revelación. A veces, perder al otro es reencontrarte contigo. Estás a punto de descubrir que no todo alejamiento es falta de amor, y que a veces, quien se va, también está buscando encontrarse. Y mientras eso ocurre, recuerda, tú también mereces quedarte contigo, honrar tu propio proceso, sanar a tu ritmo, porque a veces el verdadero acto de amor es dejar ir para poder volver a ti. Y quizás, solo quizás, en ese espacio donde dejas de buscar afuera lo que necesitas dentro, descubras una verdad poderosa. No hay mayor amor que aquel que primero se regala a sí mismo. Y desde ahí, todo lo demás florece. Hay un momento en el que el amor deja de ser una experiencia superficial y se convierte en algo más profundo, más simbólico, más arquetípico. Para Carl Jung, el amor genuino es un portal directo al inconsciente. No es una emoción trivial, sino un fenómeno psíquico que nos confronta con lo que somos y, especialmente, con lo que hemos evitado ver. El inconsciente, en la teoría junguiana, no es solo una parte oscura y reprimida de la mente. Es una dimensión viva, creativa y profundamente personal que contiene tanto nuestras heridas como nuestros potenciales. Cuando nos enamoramos, no solo estamos viendo al otro, también estamos viendo partes ocultas de nosotros mismos reflejadas en esa persona. El amor actúa como un espejo. Nos proyectamos, y en esa proyección se revela lo que hemos negado, lo que no hemos trabajado, lo que aún necesita sanar. Esto es lo que Jung llamaba la sombra. Esas partes nuestras que no encajan con el ideal que tenemos de nosotros mismos, y por eso las excluimos. Pero lo que excluimos no desaparece, se esconde y espera el momento de emerger. Y pocas cosas despiertan la sombra como una conexión emocional auténtica. El otro se convierte en un detonante. Nos muestra lo que creíamos enterrado. Nos hace sentir inseguros, expuestos, vulnerables, porque lo que se activa no es solo el deseo o la atracción. Se activan memorias profundas, traumas, dolores que vienen de mucho antes de conocer al otro. Por eso, muchas personas se desconectan cuando el amor se vuelve demasiado real, porque la intensidad de esa experiencia remueve algo interno que no estaban preparados para enfrentar. No se trata de que no quieran amar, se trata de que amar así despierta memorias dormidas, el abandono de la infancia, el rechazo del primer vínculo, la herida de no sentirse suficiente. Y el inconsciente no olvida. A veces, una simple frase, una mirada o incluso un acto de ternura puede ser suficiente para activar el recuerdo emocional de una experiencia dolorosa. No siempre somos conscientes de ello, pero el cuerpo lo siente. El sistema nervioso reacciona y la persona se distancia, no por frialdad, sino por autoprotección. Es aquí donde el amor se transforma en una vía de autoconocimiento. Cuando somos capaces de ver más allá del comportamiento del otro y preguntarnos, ¿qué despierto yo en él? ¿Qué puede estar luchando en su interior que lo hace alejarse? No para justificar sus actos, sino para entender que el amor auténtico no es solo una conexión con el otro, sino una confrontación con uno mismo. En la psicología profunda, el encuentro amoroso es también un encuentro con la sombra personal. Y la sombra, como decía Jung, no se doma desde el juicio ni desde el rechazo. Solo puede integrarse con conciencia, con compasión y con honestidad. Pero eso requiere un nivel de madurez emocional que no todos han desarrollado. Muchas personas huyen de este proceso. Prefieren relaciones superficiales, vínculos cómodos, estructuras que no los confronten.
Porque vivir un amor profundo implica estar dispuesto a mirar los rincones más oscuros de la propia historia. Implica derrumbar los muros del ego, y eso no es fácil. Entonces, cuando una persona se aleja justo cuando parece que está sintiendo algo real, tal vez no sea falta de amor. Tal vez ese amor tocó una herida que aún no ha sanado. Tal vez representas para esa persona algo mucho más poderoso de lo que imaginas. Un símbolo, un espejo, un portal. Esto también nos invita a mirar hacia adentro, porque no solo el otro proyecta, nosotros también lo hacemos. El otro también puede ser un reflejo de nuestras carencias, de nuestras expectativas no resueltas, de nuestra necesidad de aprobación o de ser elegidos. El amor, cuando se vuelve espejo, puede doler, pero también puede sanar. El inconsciente no opera con lógica racional. Opera con símbolos, emociones, sensaciones. Por eso, a veces sentimos tanto sin poder explicar por qué. Y cuando el otro se aleja, no siempre entendemos que no está huyendo de nosotros, sino de lo que su alma aún no puede integrar. Comprender esto no hace desaparecer el dolor, pero lo transforma. Nos ayuda a salir del papel de víctimas y nos posiciona como observadores conscientes de un proceso mucho más profundo. Nos da la oportunidad de crecer, de integrar, de sanar. El amor como portal al inconsciente es una invitación al despertar. No es un camino fácil. Requiere valor, presencia, voluntad, pero también nos ofrece una recompensa que no se compara con nada más: la posibilidad de conocernos verdaderamente. Y desde ahí, construir vínculos que no nacen del miedo, sino de la verdad. Porque al final, quien huye del amor no huye de ti, huye de sí mismo. Y quien decide quedarse, quien decide mirar la sombra contigo, ese es el verdadero acto de amor consciente. El ego, esa parte de nuestra psique que busca protegernos, darnos identidad, mantenernos seguros, es necesario. Pero cuando se trata del amor, el ego muchas veces se convierte en el mayor saboteador de nuestras conexiones más profundas. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser controlado. Y el ego, por naturaleza, necesita tener el control. Desde una mirada junguiana, el ego no es el enemigo, pero sí representa la parte más consciente y limitada de nuestra identidad. Es la estructura que hemos construido a lo largo del tiempo para sobrevivir, para funcionar en el mundo, para sentir que somos alguien. Pero el problema surge cuando confundimos al ego con el alma, cuando creemos que proteger nuestra imagen es más importante que abrir el corazón. Amar de verdad implica una entrega radical, y el ego no sabe rendirse. El ego teme el rechazo, teme mostrarse débil, teme ser herido. Así que, en lugar de abrirse, se cierra. En lugar de acercarse, se distancia. En lugar de sentir, racionaliza. Todo para evitar enfrentarse al abismo emocional que el amor auténtico representa. Esto explica por qué muchas personas comienzan una relación con entusiasmo y presencia, pero luego, cuando empiezan a sentir algo real, dan un paso atrás. No porque no amen, sino porque aman tanto que se sienten amenazados. El ego interpreta esa intensidad como un riesgo, como si se tratara de una zona peligrosa para su integridad emocional. Y entonces se activa la retirada, el miedo al abandono, la herida de humillación, el temor a no ser suficientes. Todo eso vive en lo profundo del inconsciente. Y el ego, que intenta mantenernos a salvo, muchas veces reacciona desde ese miedo no resuelto. Se convierte en un guardián que, aunque bien intencionado, termina aislándonos de la experiencia más sanadora que podemos vivir: amar y ser amados con autenticidad. Hay quienes desaparecen justo cuando la relación empieza a profundizarse.
no saben cómo gestionar lo que sienten. Se vuelven fríos, distantes, evasivos. Pero no porque no les importe, sino porque el ego, al sentirse expuesto, busca refugio en la desconexión. Porque mientras estemos emocionalmente cerrados, nada nos puede tocar, ni siquiera el amor. Esta dinámica puede ser devastadora para quien queda del otro lado. Uno empieza a preguntarse qué hizo mal, por qué el otro cambió, por qué pasó de la cercanía al silencio. Pero muchas veces, esa distancia no tiene que ver contigo. Tiene que ver con una lucha interna, con una guerra entre el alma que quiere entregarse y el ego que quiere sobrevivir. Y aquí aparece otro punto esencial. El ego se aferra a las máscaras, a los roles, a los personajes que hemos adoptado para evitar el dolor. El fuerte, el indiferente, el autosuficiente, el seductor. Todos esos papeles pueden ser estrategias del ego para no tener que mostrar la verdadera fragilidad que vive dentro. Pero el amor verdadero pide desnudez emocional, pide autenticidad, pide presencia. Y eso asusta. Entonces, cuando alguien que te ama se aleja, tal vez lo que está intentando proteger no es su relación contigo, sino su identidad construida. Tal vez no sabe cómo existir en una relación sin dejar de ser quien cree que es. Tal vez su ego no está listo para morir un poco, como requiere toda transformación real. Porque amar, en su forma más pura, implica una muerte simbólica del ego. Implica soltar el control, aceptar la incertidumbre, mostrarse sin garantías. Y eso, para muchos, es demasiado. El ego lo percibe como una amenaza y se defiende con lo que puede. Silencio, evasión, ironía, distancia. Pero hay algo esperanzador en todo esto. El ego puede transformarse. Cuando somos conscientes de sus miedos, de sus estrategias, de sus límites, podemos empezar a dialogar con él. Podemos explicarle que amar no es peligroso, que la vulnerabilidad no es debilidad, que abrirse puede ser el camino hacia una libertad más profunda. Y si estás del otro lado, si eres quien está siendo ignorado o dejado en pausa, quiero que sepas algo. No es tu tarea curar el ego del otro. No puedes obligar a nadie a entregarse. Pero puedes elegir no traicionarte a ti por esperar que el otro esté listo. Puedes mirarlo con compasión, pero también con límites claros. Porque tu corazón merece estar con alguien que no solo te quiera, sino que también pueda quedarse. El amor consciente no es un campo de batalla entre el alma y el ego. Es una alianza entre dos seres que han hecho el trabajo interno necesario para sostener el amor desde un lugar maduro. Un lugar donde el miedo no decide, donde el ego ya no manda, donde la verdad, aunque incómoda, es bienvenida. Y si esa persona que amas aún no ha llegado ahí, no es tu misión arrastrarlo al despertar. Tu misión es seguir caminando hacia tu propia verdad. Porque, como decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y tú no estás aquí para repetir patrones inconscientes. Estás aquí para romperlos. Amar demasiado. Parece algo bueno, ¿no? Como si dar mucho amor fuera sinónimo de tener un gran corazón. Pero para muchas personas, amar en profundidad no solo es difícil, también es aterrador. Y es que, cuando el amor se vuelve real, cuando se vuelve un espejo que nos desnuda emocionalmente, empieza a tocar fibras internas que han estado dormidas, reprimidas o nunca exploradas. Muchos aprendimos que el afecto es condicionado, que debemos ganarnos el amor siendo útiles, perfectos, complacientes. Y por eso, cuando nos encontramos con alguien que nos ama de forma genuina, que nos mira sin juicio, que no nos exige máscaras, algo dentro de nosotros entra en pánico. Porque ese amor
no encaja con el guión que el ego ha escrito para sobrevivir. Cuando alguien ama demasiado, se expone, se vuelve vulnerable, baja las defensas, muestra su historia, sus heridas, y eso asusta, especialmente a quienes han vivido muchos años con el corazón blindado. Amar así exige coraje, exige aceptar que no tenemos control, exige estar dispuestos a ser vistos en lo más íntimo, y eso no siempre es bienvenido por el ego. Por eso, algunas personas, al comenzar a sentir una conexión intensa, genuina, que los transforma, se desconectan, no porque no amen, sino porque amar así los desarma. Los obliga a cuestionar su identidad, a revisar sus creencias, a enfrentarse con sus propias sombras. Y eso puede sentirse como una amenaza a la estructura interna que los ha mantenido emocionalmente a salvo por años. Imagina haber crecido creyendo que el amor duele, que el abandono es inevitable, que no mereces ser amado por quien realmente eres. Ahora imagina que aparece alguien que rompe ese patrón, que te ama con presencia, con cuidado, con autenticidad. ¿Qué pasa? Se activa la alarma, no porque esa persona represente un peligro, sino porque desafía profundamente las defensas que el ego ha construido. Hay una frase que dice: no todos huyen porque no sienten. A veces huyen porque sienten demasiado. Y eso es cierto. Amar puede ser abrumador para quien no ha hecho las paces con su historia emocional. Puede despertar una sensación de exposición tan fuerte que lo único que parece seguro es huir. Y en esa huida aparecen síntomas que muchas veces interpretamos como desinterés: frialdad repentina, silencio, evasión, cambios bruscos de humor, incluso desapariciones sin explicación. Pero lo que hay detrás no siempre es rechazo. A veces es una sobrecarga emocional, es la sombra despertando, es el sistema nervioso entrando en modo supervivencia. Lo paradójico es que, mientras más auténtico es el vínculo, más posibilidad hay de que estas reacciones aparezcan. Porque el amor real no se basa en idealizaciones ni en máscaras. Se basa en presencia, en aceptación, en ver y ser visto. Y eso, para quien no está preparado, es tan impactante que preferirá la distancia antes que enfrentar lo que ese vínculo le revela. También hay un componente de vergüenza. Muchas personas sienten que si muestran quiénes son realmente, con su miedo, su inseguridad, su herida, serán rechazadas, y prefieren desaparecer antes que enfrentar la posibilidad de no ser suficientes. Prefieren tomar distancia antes que mostrar su fragilidad. Pero lo que no se expresa, se actúa. Por eso el amor saca a la luz patrones de sabotaje emocional. Y muchas veces, quien más te ama es quien más lucha consigo mismo. No porque tú seas el problema, sino porque tú representas algo demasiado profundo, demasiado verdadero, demasiado real. Aquí es donde entra la compasión, no como excusa para justificar todo comportamiento, sino como herramienta para entender la complejidad de lo humano, para mirar más allá del abandono y preguntarnos, ¿qué parte de sí mismo está intentando proteger esa persona que se aleja? ¿Qué batalla está librando en su interior? Entender esto también te libera, porque te das cuenta de que no todo tiene que ver contigo, que no es tu falta de valor lo que provoca la distancia, que no es tu entrega lo que espanta. A veces es precisamente tu capacidad de amar lo que saca a la superficie todo lo que el otro ha evitado sentir. Pero también es importante recordar que amar no significa quedarse en vínculos que no son recíprocos. La compasión no es sacrificio. El entendimiento no es tolerancia al dolor innecesario. Puedes comprender el miedo del otro
y aún así elegir protegerte. Porque el amor consciente también es autocuidado. Y sí, hay personas que, con el tiempo, con trabajo interno, con procesos terapéuticos, logran atravesar esa barrera, logran transformar su miedo en presencia, su huida en compromiso, su ego en alma disponible. Pero eso solo ocurre cuando están dispuestas a mirar hacia adentro. Y ese camino no lo puedes hacer por ellos. Amar demasiado puede asustar, pero el verdadero problema no es amar. Es no estar preparado para sostener lo que ese amor exige. No todos están listos. No todos han hecho el viaje interno necesario. Y eso no los hace malas personas. Los hace humanos. Tan humanos como tú. Así que si estás viviendo el dolor de haber amado con todo y recibir distancia, silencio o confusión, respira. No estás roto. No estás mal. Estás aprendiendo a amar desde un lugar más profundo. Estás descubriendo que el amor no es posesión, es libertad, es entrega consciente. Es una danza que solo puede sostenerse cuando ambos han dejado de temerle a la verdad. Y, si la otra persona no está lista, no es tu misión convencerla. Es tu misión seguir amando, pero comenzando por ti. Porque el amor que se ofrece sin exigencia, sin demanda, sin máscaras, siempre encuentra su camino. Y si no es en este vínculo, será en otro. O quizás en el más importante de todos, el que tienes contigo mismo. Y hay algo profundamente sanador en reconocer esto, que tu capacidad de sentir intensamente no es una debilidad, es tu mayor tesoro, que amar no te hace frágil, te hace valiente, porque en un mundo donde tantos huyen del compromiso, de la verdad, de la conexión genuina, tú decidiste mostrar tu corazón. Esa decisión, aunque no haya sido correspondida, ya es un acto de transformación, un acto de renacimiento, porque cada vez que amas sin traicionarte, sin mendigar, sin reducirte, te elevas y te vuelves más tú. Así que no temas haber amado demasiado. Teme vivir una vida sin haber amado de verdad, porque es a través del amor, incluso del que duele, que se revela tu alma, que se depura tu ego, que nace tu verdad más luminosa. Y desde ese lugar, todo lo que viene es bendición. El amor verdadero, cuando toca las fibras más profundas del alma, no solo despierta ternura o pasión, también puede activar una tormenta interna, una lucha silenciosa entre lo que sentimos y lo que no sabemos gestionar. Esta lucha, muchas veces invisible desde fuera, se manifiesta a través de síntomas y señales sutiles, pero devastadoras. Quizás lo has vivido. Esa persona que antes te escribía cada mañana, ahora tarda días en responder. Quien antes te miraba con admiración, ahora evita el contacto visual. El calor se vuelve frío. La presencia se transforma en ausencia. Las conversaciones profundas se vuelven respuestas monosilábicas. Y tú, del otro lado, te preguntas, ¿qué pasó? Lo que pasó no siempre tiene que ver contigo. Lo que ves, el cambio, el silencio, la evasión, muchas veces es el reflejo externo de un conflicto interno que el otro no puede poner en palabras. Un caos emocional que no sabe cómo procesar y que en lugar de enfrentarlo, lo proyecta sobre la relación. Uno de los síntomas más comunes es la frialdad repentina. No se trata de desinterés real, sino de un mecanismo de defensa. La persona se protege apagando sus emociones, como si al desconectarse pudiera evitar el vértigo de sentir demasiado. Este congelamiento emocional es una forma inconsciente de decir, esto me supera. Otro síntoma es el silencio. No cualquier silencio. El silencio donde antes había intensidad. Ese vacío que grita más que 1000 palabras. Porque cuando alguien
No sabe cómo sostener lo que siente. Muchas veces elige callar, y el silencio se vuelve una pared que separa, que duele, que desconcierta. También está la evasión, cambios de tema, falta de compromiso, distracciones constantes. Todo esto indica que algo en la relación está tocando un punto vulnerable, y en vez de mirarlo, se esquiva, se evita, porque mirar adentro implica confrontar verdades que pueden desmoronar la identidad que el ego ha construido. El ghosting, o la desaparición emocional o física sin explicación, es otro signo. Doloroso, sí, pero muchas veces más vinculado al miedo que a la maldad. Cuando alguien siente que no puede sostener lo que ha despertado en sí mismo, se va. No porque no sienta, sino porque siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Estos síntomas no justifican el daño que pueden causar, pero entenderlos puede ayudarte a no tomarlos como algo personal. Porque lo que parece indiferencia puede ser un colapso emocional. Lo que parece rechazo puede ser una sobrecarga psíquica. Lo que parece egoísmo puede ser autopreservación. La clave está en ver más allá del comportamiento, en preguntarte, ¿qué está viviendo esta persona que no logra expresar? ¿Qué partes de su historia están despertando en esta relación? Porque cuando el amor toca una herida no sanada, la reacción no es lógica, es instintiva, es primitiva. Y también es importante reconocer tu propio proceso frente a estas señales. ¿Qué haces tú cuando el otro se distancia? ¿Te culpas? ¿Te esfuerzas más? ¿Te retraes? Porque las señales del otro también activan tu propia sombra, tu propia necesidad de control, de ser amado, de no ser abandonado. Este es el punto donde muchas relaciones se rompen. No por falta de amor, sino por falta de herramientas emocionales para sostener lo que el amor despierta. La intensidad de la conexión saca a flote todo lo que ha estado reprimido. Miedo, inseguridad, trauma, y sin conciencia, eso se transforma en caos. Por eso es tan importante el trabajo interno, porque solo quien ha aprendido a mirar sus emociones con honestidad puede quedarse cuando el amor se vuelve espejo. Solo quien ha enfrentado su sombra puede sostener la sombra del otro sin huir. Y eso no se logra de un día para otro. Si estás del otro lado, si estás viendo estas señales y te preguntas si deberías insistir, esperar o alejarte, escucha tu corazón, pero también escucha tus límites. No te abandones por miedo a que el otro se pierda. Tu paz es sagrada. Tu estabilidad emocional no debe ser el precio por mantener una conexión. Comprender las señales no significa tolerar el daño. Significa ver con claridad, distinguir entre lo que es tuyo y lo que es del otro, entre lo que puedes sostener y lo que ya no te corresponde cargar, porque a veces la mejor forma de amar a alguien que no sabe cómo quedarse es sabiendo cuándo dejarlo ir. Y tal vez lo más difícil de todo esto es aceptar que, aunque comprendas lo que está ocurriendo en el otro, eso no cambia el hecho de que tú también estás sintiendo, que tú también estás atravesando tu propia tormenta, que tú también mereces claridad, presencia y reciprocidad. ¿Por qué no se trata solo de entender al otro? Se trata también de cuidarte, de preguntarte, ¿me estoy sintiendo visto en esta relación? ¿Estoy siendo cuidado, valorado, sostenido? El amor que te exige negarte no es amor consciente. El amor que solo se expresa cuando no hay conflicto no es amor maduro. Tú también tienes una historia, también tienes heridas, y no es justo que pongas en pausa tu crecimiento esperando que alguien resuelva lo que ni siquiera ha comenzado a mirar en sí mismo. Puedes sentir compasión, pero también mereces plenitud. El conflicto interno del otro no es tu culpa, y mucho menos es tu responsabilidad solucionarlo.
puedes estar cerca, puedes ofrecer comprensión, pero no a costa de tu dignidad, no a costa de tu salud emocional. Las señales del conflicto interno son un llamado a la introspección, un espejo para que veas dónde estás tú en tu propio camino. Porque, al final, lo que importa no es cuántas veces alguien se aleja. Lo que importa es cuántas veces eliges quedarte contigo. Estás aquí, con el corazón en la mano, preguntándote qué hiciste mal, tratando de encontrar lógica en una ausencia, sentido en un silencio. Y quizás te has dicho que si hubieras sido más paciente, más divertida, más comprensiva, él no se habría alejado. Pero permíteme decirte algo con absoluta claridad. No es tu culpa. Cuando alguien se aleja sin explicación, cuando desaparece emocionalmente justo después de haberse mostrado tan presente, el primer impulso es buscar la falla en uno mismo. Es natural. El ser humano necesita cerrar historias, dar sentido a lo que duele. Pero hay algo aún más poderoso que entender al otro: comprenderte a ti. Tal vez no estás siendo ignorada. Tal vez estás siendo testigo de una batalla interna que no te pertenece. Tal vez lo que representas para esa persona es tan fuerte, tan luminoso, que no sabe cómo sostenerlo. Porque sí, hay personas que no huyen por falta de amor. Huyen porque el amor las enfrenta con todo lo que no han sanado. Tu presencia puede haber tocado algo profundo en él. Una herida no reconocida, un miedo antiguo, una verdad incómoda, y en vez de quedarse y procesarla, eligió huir. No porque seas demasiado, sino porque no está listo para encontrarse a sí mismo a través de ti. Esto no alivia el dolor, lo sé, pero lo redimensiona, porque empiezas a ver que el problema no eres tú, que tu valor no se reduce a su capacidad de quedarse, que el amor que ofreciste no fue en vano. Fue un espejo, fue una oportunidad, fue una puerta. Y si la otra persona no pudo atravesarla, no significa que no merecía ser amada. Significa que él no estaba preparado para amar desde el lugar donde tú estás. Y eso, aunque duela, también libera. Deja de luchar contra la realidad. Deja de mendigar respuestas que quizás nunca llegarán. Acepta que a veces la distancia es una forma de protección. No tuya, sino de él. Una forma de no tener que enfrentarse a lo que el vínculo revelaba. Pero tú sí puedes enfrentarlo. Puedes preguntarte, ¿qué parte de mí se sintió rota al ser ignorada? ¿Por qué este silencio me duele tanto? ¿Qué historia antigua se activa en mí cada vez que alguien se aleja? Porque ahí está tu poder. En usar este dolor como portal hacia tu propia sanación. No eres una víctima. Eres una mujer consciente, sensible, profunda. Y estás aprendiendo, estás creciendo, estás liberándote de patrones que antes te hacían quedarte donde no eras vista. Y esta experiencia, por más dura que sea, es también un rito de paso. Vuelve a ti. Regresa a tu centro. Recuerda que no necesitas que alguien te elija para sentirte completa. Tú ya eres entera. Ya eras luz antes de que él llegara. Y seguirás brillando mucho después. No se trata de endurecerte. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de elegir con más conciencia, de darte el permiso de soltar sin resentimiento, de mirar hacia adelante sin miedo, de confiar en que el amor verdadero no necesita esconderse, no necesita silencio, no necesita fantasmas. Y si un día él vuelve, si regresa desde otro lugar, más claro, más consciente, más dispuesto, entonces tú decidirás si ese reencuentro es una bendición o una repetición. Pero no desde la carencia, desde tu plenitud. Hasta entonces, haz de este momento una ofrenda a ti.
una promesa de que no volverás a mendigar atención, de que no reducirás tu luz para que otro no se sienta intimidado, de que no apagarás tu corazón para evitar incomodar a quien no puede abrir el suyo. El amor no se ruega, se construye, se elige, se honra. Y tú mereces eso, no menos, nunca menos, porque mereces más que una presencia intermitente. Mereces un amor que se quede, que se esfuerce, que se atreva, que no huya al primer reflejo de su sombra, que no se esconda detrás de excusas, de silencios, de desconexiones. Mereces un amor adulto, presente, real. Y mientras ese amor llega o regresa desde otro nivel de conciencia, que este tiempo no sea una espera vacía, que sea un espacio fértil, un momento sagrado para reconectar contigo, con tus sueños, con tu verdad. Haz de tu soledad una aliada, que no te asuste el silencio, porque es ahí, en esa quietud donde el otro ya no está, donde puedes empezar a escucharte de verdad, donde puedes preguntarte, ¿qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué ya no quiero volver a tolerar? El abandono ajeno no tiene por qué convertirse en abandono propio. Al contrario, que cada vez que alguien se va, tú te quedes contigo aún más. Que cada despedida sea una bienvenida hacia ti. Y quizás, en ese reencuentro interno, descubras que ya no necesitas que alguien vuelva, porque tú has vuelto a ti. Y eso es lo más importante. Eso es lo que nunca más puedes perder. No se trata de cerrar el corazón. Se trata de abrirlo con sabiduría, de amar desde un lugar más claro, más digno, más tuyo. Porque el amor auténtico no te pide que te traiciones. Te invita a ser quien eres, con toda tu luz, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y eso, créeme, es irresistible para quien también ha hecho su camino de regreso a sí mismo. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de encontrarte a ti mientras caminas con otro. No se trata de llenar vacíos, sino de compartir plenitudes. No se trata de controlar, exigir, perseguir, sino de elegir, soltar y confiar. Si llegaste hasta aquí, es porque en algún lugar de tu alma sabes que mereces más, que el amor que duele no es el único tipo de amor que existe, que el silencio, la ausencia y la confusión no son las únicas formas de relacionarse, que hay otra manera, una más sana, más clara, más consciente, y tal vez hoy aún duela. Tal vez aún sientas que hay partes de ti que siguen esperando respuestas, pero esa espera puede transformarse, puede convertirse en un proceso de introspección profundo, en una revolución interna, en un regreso sagrado a ti. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es lo que estás haciendo ahora, despertando, porque mirar hacia adentro duele, pero también libera, te muestra lo que antes no veías, te devuelve el poder que entregaste, te reconcilia con tu historia. Quizás este alejamiento no fue una pérdida, fue una iniciación, un llamado, una oportunidad para ver que no necesitas ser elegida para sentirte valiosa, que tu amor propio no depende del reconocimiento del otro, que la validación más importante es la que viene de ti, porque el amor real no es drama, no es confusión, no es miedo. El amor real se siente como paz, como certeza, como claridad. Y si no se siente así, entonces no es amor, es apego, es carencia, es historia no resuelta. El cierre que hoy necesitas no depende de lo que el otro haga o diga.
depende de lo que tú decidas hacer contigo. Puedes escribir tu propia despedida. Puedes dar por terminada una espera que solo te mantiene atada al dolor. Puedes cerrar sin resentimiento, con amor, con gratitud, porque incluso esta experiencia, por más dolorosa que haya sido, trajo un mensaje, te mostró algo, te enseñó algo, y esa enseñanza es tuya. Nadie puede quitártela. Nadie puede deshacer el crecimiento que has logrado. Nadie puede apagar la luz que has encendido. Si un día esa persona regresa, ya no te encontrará donde te dejó, porque tú habrás seguido creciendo. Habrás aprendido a amar sin dejar de amarte. Habrás recordado que tu valor no fluctúa según la presencia o la ausencia del otro. Y si no regresa, tampoco será una tragedia, porque habrás entendido que el verdadero amor no es el que se queda a la fuerza, sino el que nace de la libertad, de la elección diaria, de la madurez emocional. Este es tu momento, tu renacer, tu inicio. No lo desperdicies mirando hacia atrás. Hay tanto por vivir, tantos encuentros nuevos por descubrir, tantas partes de ti que aún esperan ser abrazadas. Y cuando llegue ese amor que sí se queda, que sí se atreve, que sí te ve, lo sabrás, porque no te hará dudar, no te hará llorar cada noche, no te obligará a cuestionarte. Será suave, será claro, será honesto. Hasta entonces, celébrate, ámate, elige tu paz. Honra tu proceso y sigue caminando con la frente en alto, sabiendo que todo lo que has atravesado, incluso lo que más dolió, te ha traído aquí, al lugar donde ya no necesitas perseguir amor, porque lo has encontrado en ti. Recuerda siempre, el verdadero amor no es el que llega para completarte, sino el que te ayuda a recordarte a ti misma, el que no te pide que lo persigas, sino que primero te encuentres contigo, el que no te deja vacía, sino que te despierta. Porque al final, como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y tú ya estás despierta. Y en este despertar, también hay una nueva forma de mirar el amor, no como una promesa eterna que alguien más debe cumplir, sino como un acto presente que nace de tu integridad. Porque amar no es entregarte sin límites, es saber hasta dónde puedes dar sin perderte. El amor sano te elige, pero también se deja elegir. No te manipula, no te confunde, no te hace sentir pequeña para sentirse más grande. El amor real reconoce tus heridas sin usarlas en tu contra. Camina contigo, no delante ni detrás, sino a tu lado. Y si hoy te duele, permítete sentir. No hay prisa por sanar. No tienes que demostrar fortaleza si por dentro aún estás en ruinas. Llorar también es sanar. Caer también es parte del camino, pero que no se te olvide. Cada día que eliges quedarte contigo es un día más cerca de la libertad emocional. Has recorrido un camino valiente, has mirado tus sombras, has abrazado tu dolor y te has permitido soltar lo que ya no podía quedarse. Eso es amor. Amor hacia ti. Amor hacia tu historia. Amor hacia la mujer que estás siendo. Y ahora, con todo lo aprendido, sigues, con el alma más ligera, con la mente más clara, con el corazón más fuerte. Porque todo lo que viviste, incluso lo que no entendiste, te preparó para el amor que sí mereces. Confía en ti, en tu intuición, en tu capacidad de amar sin miedo. Porque cuando el amor vuelva a tocar tu puerta, y lo hará, tú ya no estarás esperando ser elegida. Estarás lista para elegir también.